Bueno, qué gusto, qué placer invitar esta noche a Daniel Sudarsky. Es, bueno, uno de nuestros grandes científicos, es una mente extraordinaria, profunda, abierta, tiene sentido del humor, que eso es, bueno, verdaderamente para un científico es ya mucho más que un... Insólito. que insólito. Es doctor en físicas, sí. Te quería contar que es doctor en físicas, es miembro del Instituto de Investigaciones, habíamos hablado, bueno, en este momento son tantos, por ejemplo, forma parte del Consejo Directivo del Instituto John Bell de Investigaciones para la Física, donde participan filósofos, físicos, en fin, pero me gustaría, Daniel, es que tu currículum, con los 100 y pico papers que has escrito, las investigaciones que has hecho, yo te conozco, te disfruto y soy una admiradora tuya porque me encanta tu mentalidad y tu apertura al mismo tiempo, que es algo poco común. Es algo muy poco común, bueno, salvo en gente como Schrödinger o Einstein, que tengan esta capacidad investigadora suficientemente abierta para entender estas otras miradas sobre la realidad y el cosmos que no se apegan específicamente a su mirada. Eso me encanta de tu manera de hacer ciencia y también, bueno, yo sé que has estado un año entero en Nueva York, tú nos vas a contar más, pero investigando con el líder más importante de la filosofía en física que hay en el planeta. Y bueno, me parece fantástica tu compromiso con el conocimiento y sobre todo tu libertad. Bueno, en realidad ante todo, gracias por la invitación. Siempre disfruto charlar contigo porque me empujas a explorar a veces cosas que no exploro cotidianamente, y siempre terminamos divirtiéndonos mucho, así que considero un privilegio estar aquí. Este, pero todo esto que tú dices en un tono de admiración, en realidad es básicamente un intento de satisfacer mi curiosidad. Tengo curiosidad de, de, de saber qué podemos llegar a entender del mundo, y cuando logro entender un poquito me causa una gran satisfacción. Sí. Y entonces estoy más que nada, si quieres, dedicado a eso, a satisfacer la curiosidad. Pero tú participas, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Nucleares también. Yo soy miembro del Instituto de Investigaciones Nucleares. Esa es mi posición académica, sí, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy contratado ahí como investigador. En el Instituto John Bell, que eres uno de los pocos miembros que hay. El instituto, pues no somos tan poquitos miembros, ya somos 100 y pico miembros. Es un instituto que se fundó debido a un fenómeno que se ha dado en los últimos 80 años de la física, en que sentimos que la física ha perdido un poco esa búsqueda de comprensión profunda de qué es el mundo que nos rodea, y se ha enfocado más a hacer predicciones muy precisas, muy rápidamente comprobables en cierta manera, de precisión en cuanto a cálculo, pero falta de precisión en cuanto a concepto. Hablemos de Schrödinger y del gato de Schrödinger, porque los apasionados por acceder sin ser físicos y sin ser matemáticos duros y sin ser científicos, sí nos apasiona esta ventana, esta apertura a esta mirada de Schrödinger con su gato. Han hecho experimentos con la luz, que mostraba que la luz, que Newton en realidad no tenía razón, que la luz parecía ser una onda, tenía efectos, por ejemplo, estos efectos de interferencia. Y todo iba muy bien hasta que se empezaron a encontrar
indicios de que en realidad no, que en realidad la luz tenía comportamientos como de partícula. ¿Ok? Por ejemplo, si se trataba de iluminar una cierta placa fotográfica con luz, uno encontraba, y le bajabas mucho el nivel de la luz, encontrabas que aparecían marquitas en uno u otros lugares en vez de marcas dispersas por toda la pantalla. Y luego hacías un experimento como este que yo mencioné, de tener, digamos, dos ondas, dos aberturas por las cuales que pasa la luz, y lo que terminaba ocurriendo en la placa es que si tú bajabas mucho el nivel y mirabas de a poquito que iba pasando en la placa iban apareciendo manchitas aquí, acá, como si fueran partículas, pero si lo dejabas durar mucho rato, esas partículas se organizaban, esas manchas se organizaban haciendo fenómeno de interferencia. Entonces la cosa era partícula y onda a la vez, y ahí empezamos a dejar de entender ¿Qué pasa? qué pasa, qué es lo que ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y el asunto resultó que no solamente afectaba a la luz, sino luego se encontró que afectaba a todas las otras cosas que en principio estábamos seguros que eran partículas, como electrones, Sí. átomos. Hoy en día puedes hacer cosas de interferencia con moléculas. Entonces, esta diferencia onda-partícula empezó a ser muy confusa. Ya no sabías exactamente. Bueno, y ahí aparece el Y señor ahí, Schrödinger. y ahí aparece Schrödinger, que dice, bueno, si esta cosa es una onda, debe tener una ecuación que determine cómo se mueve la onda. Y ese es uno de sus grandes logros, la ecuación que lleva su nombre, que todavía es la ecuación fundamental que usamos en esta teoría que se llama la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger. El problema era si una cosa es una onda, por ejemplo, como la onda de sonido que te hablé. Entonces esta onda de sonido es una onda de presión. Entonces lo que va cambiando es la presión. Si es una onda de mar, si es una onda en el agua, entonces es una ola del nivel del agua. Esta onda que aparece, ¿es una onda de qué? Y entonces ahí la cosa se vuelve muy compleja, porque lo que te puede responder un libro de física tradicional es que es una especie de onda de algo así como la raíz cuadrada de la probabilidad. ¿Ok? ¿De qué? ¿De qué? Y entonces la teoría empezó a volverse muy oscura a nivel conceptual. Aunque tenías esta ecuación, que era una ecuación que podíamos probar, tratar, resolver, no sé qué. Estudiabas con esta ecuación, por ejemplo, la estructura que podían tener un átomo, y te daba correctamente las frecuencias en que el átomo iba a emitir y absorber luz, con precisiones matemáticas increíbles. Entonces la cosa funcionaba, pero seguía sin saber qué. Y hoy en día seguimos sin saber qué. Que esta onda es una onda de qué. Ahora, la divulgación de esta propuesta de Schrödinger y de ya sabes, la paradoja del gato de Schrödinger, es que lo que se ha divulgado es que la mirada y la intención del observador puede. Claro. Entonces, justamente, hacia allá vamos. Entonces, al final se estableció una manera de trabajar con la teoría, en la cual contribuyeron de manera importante Heisenberg, Bohr, que es el comienzo de la tradición calcula y no preguntes mucho. Exacto. Y la manera, digamos, práctica en que usas la teoría dice, los objetos del mundo cuántico, que en realidad hay que pensar lo que son todo el mundo, porque pensamos
es una teoría fundamental y describe todo, los objetos en realidad, en general, no tienen sus atributos bien definidos. Las cosas que pensábamos que eran atributos inherentes a los objetos y que en cada situación los tenían bien definidos, por ejemplo, una partícula, uno se le imaginaba, esta partícula que habíamos, uno se le imaginaba que en algún momento determinado estaba en algún punto. ¿Y era lo que era? Bueno, y era una pequeña bolita o algo por el estilo y estaba en un punto. Ahora, según esta teoría, la partícula esta no está en ningún punto. No tiene una posición definida. Una cantidad que nos habla de la probabilidad de encontrar a la partícula si yo decido medir su posición es la ecuación, es esta función de onda que sigue la ecuación de Schrödinger. Y si yo le hago caso a eso, efectivamente voy y mido y la encuentro con la frecuencia y las probabilidades que debo estar. El problema se vuelve complicado cuando tú empiezas a decir, bueno, número uno, y cuando no estoy mirando qué es lo que pasa? Y segundo, ¿qué exactamente quiere decir mirar? ¿Quién tiene que estar involucrado o qué tiene que estar involucrado para que una cierta acción cuente como una medición? Necesitamos que haya un ser humano que esté presente haciendo el asunto. Es suficiente que haya un aparato con un detector suficientemente grande. Se necesita, en algún momento se llegó a pensar, y hay gente que lo sigue sosteniendo, una conciencia para que esto ocurra. Y si es así, entonces un perro es capaz de hacer una medición, una mosca es capaz de hacer una medición, una bacteria, pues entonces si entonces vamos a tener una situación muy problemática. Primero que no sabemos a ciencia cierta qué exactamente es la conciencia, ni dónde empiezan a contar la conciencia. Y segundo, que nos encontramos con este tipo de situaciones como la del gato de Schrödinger, Schrödinger, que como digo fue fundamental en la creación de la teoría, para demostrar lo absurda que era de la teoría. Dijo, a ver, si le aplicamos esta teoría a un gato que vamos a poner en estas condiciones, vamos a poner un gato en una condición, en una caja, donde haya un evento cuántico que sea el que determine si hay veneno, si se suelta un veneno o no se suelta el veneno. Mientras nadie lo observe, la cosa está neutro, en un estado de indefinición. Así como una partícula puede no tener una posición definida, el gato puede tener un estado indefinido de estar vivo y estar muerto, y está en un estado intermedio. Y cuando yo abra la caja, como yo soy un ser consciente o soy un ser suficientemente grande, voy a producir que el gato esté vivo o esté muerto. Pero el problema es que la teoría, si me apego a ella, me dice que antes de una observación, el gato está en un estado latente, en un estado de indefinición, no de que yo no lo sepa, porque la gente dice, a la gente suele pensar, pues es que hasta que yo no abra la caja, pues no sé si es que estaba blanco, estaba vivo o estaba muerto. No, la teoría me dice que el gato no está ni vivo ni muerto hasta que yo lo miro. Así es. Y entonces eso se vuelve muy difícil. Y por otro lado, muy fascinante en términos de si asumimos el impacto de nuestra mirada sobre el gato, es fascinante, considerando el gato la realidad. Muchísimas gracias. De nada. Eso podríamos, ya sé que nuestros amigos, amigas, no sé si hay alguna pregunta específica
nos tenemos que marchar, es una delicia y espero tenerte pronto por aquí de nuevo. Será un placer.